Shopping is hard, right? But there's a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And she sends just for me pieces. Plus outfit recommendations and styling tips. I keep what I love and send back the rest. It's so easy. Personal styling for everyone. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. El 27 de mayo del año 2013 comienza el juicio del primer ángel de la muerte español. Estaban solos, usted y ella en la habitación. Ya le había acostado. Sí, estábamos solos, pero es porque la subí y pensé, pobre Sabina, ve de vivir d'aquesta manera. Y, yo no pensé No, es que no pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato, nunca. Según sus declaraciones, lo único que quiere es aliviar el sufrimiento de las ancianas. Yo la muerte no me da miedo, no me daba miedo, era el sufrimiento. Después cuando yo las veía muertas, pensaba, mira que bella castaña. Cogí el vaso y se lo di, como para aliviarla. No pensé en ningún momento que estuviera haciendo un asesinato, nunca. Bienvenidos a Criminología en Serie, mi nombre es Alejandra Lavín y en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los asesinos más prolíficos de nuestra crónica negra y el más prolífico del siglo XXI en España. Antes de empezar, como siempre, deciros que ya podéis suscribiros como fans en iVoox y Spotify para poder acceder a episodios exclusivos, acceder a contenido también exclusivo en la comunidad, poder decidir futuros episodios y escuchar antes que nadie los primeros trailers y capítulos en futuras temporadas. Cosa que de hecho vais a poder disfrutar dentro de poco en el estreno de la 4ª temporada en enero. Joan Vila Dilmé nace en Castellfollit de la Roca el 26 de septiembre de 1965, en La Garrocha, Gerona. Es hijo único y proviene de una familia humilde, en la que los padres trabajan en una fábrica de embutidos. Durante su infancia y juventud se viste con la ropa de su madre y se siente como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, lo cual le produce cierta frustración, ya que no parece saber cómo actuar ante estas tendencias. A sus 14 años sufre una pérdida que, según sus declaraciones, marca su comportamiento adulto. Una tía cercana muere después de una terrible enfermedad. Yo cuando tenía 14 años tenía una tía en mi pueblo que sufrió mucho. Tenía un cáncer de mama y sufrió mucho. Y este hecho del sufrimiento siempre lo he tenido muy presente. Si bien es cierto que diversos conocidos le describen como un joven sin relaciones sociales, sin amigos, encerrado en sí mismo y que no reconoce su sexualidad, una conocida suya de juventud habla de una persona alegre, simpática y además con una forma de ser pícara, irónica y sarcástica. Aún así es muy inseguro debido a su indefinición sexual, su acné y un permanente temblor en las manos, factores que no hacen más que disminuir su ya baja autoestima. En un principio, su vocación es la peluquería y se forma en ello en un centro en Olot. Practica los peinados con las chicas de su pueblo y es conocido entre ellas como el peluquero. Ya habiéndose formado en ello, ejerce en Gerona y cuando cumple 23 años abre su propia peluquería con el nombre Tons Cabell Moda en Figueres, la cual dura 2 años abierta, al parecer por una estafa de su socio. Después de este duro golpe, va saltando de un trabajo a otro, desde una fábrica textil, pasando por la hostelería y realizando incluso cursos de quiromasajista. El 9 de julio de 1990 acude por primera vez a un psiquiatra debido a que asegura tener dificultades para concentrarse y a que le asustan las aglomeraciones de la gente. Acude regularmente a verle y con el tiempo le habla de una preocupación que le desborda desde hace tiempo, un temblor constante en las manos.
El psiquiatra a lo largo de estas visitas le caracteriza con una personalidad inmadura y una homosexualidad poco asumida. Por fin, en 1994, encuentra su verdadera vocación como auxiliar de enfermería. Sin embargo, no será hasta después de un tiempo de haberse sacado el título cuando empiece a ejercer de ello. Continúa dando tumbos en lo que a su vida profesional se refiere y comienza a padecer insomnio y falta de energía. Para hacer frente a ello comienza a tomar mucha cafeína, lo que no ayuda en sus temblores de manos, que, según él, aumentan. En octubre de 1999 decide ir a otro psiquiatra debido a sus crisis de pánico, baja autoestima y ansiedad. Es diagnosticado con trastorno ansioso depresivo, con rasgos obsesivos y es medicado con ansiolíticos. Ya en 2005 obtiene su primer trabajo durante 8 meses en una residencia de ancianos en Bañolas, Gerona, y lo deja en 2006 para irse a una residencia llamada La Caritat en Olot, ya que queda más cerca de la casa de sus padres. Sus compañeros de trabajo hablan maravillas de él. Dicen que le encanta su trabajo y que es un profesional muy entregado, que si le llaman para hacer más horas, él las hace sin problema. Incluso pinta las uñas a las ancianas, las peina y compra los cosméticos de su propio bolsillo. Cuando mueren también se ofrece a maquillar los cadáveres y prepararlos para los funerales. El 17 de octubre de 2010, por la noche, Paquita Girones Quintana, de 85 años, ingresa de urgencia en el Hospital Sant Jaume de Olot. Viene del geriátrico La Caritat, donde los empleados la han encontrado agonizando. El día 18, la anciana muere. La doctora que ha atendido a Paquita en el hospital no quiere firmar el certificado de defunción porque ha visto unas lesiones compatibles con quemaduras por una sustancia cáustica en contacto con las mucosas. Además, María Dolores, la sobrina, ha estado con su tía y confirma el sufrimiento de esta en sus últimas horas. La mejilla izquierda inflada, negra, quemada, los labios hinchados, negros, quemados. Yo dije enseguida, morfina. Con todo ello se llega a la conclusión de que no ha sido una muerte por causas naturales, por lo que el grupo de delitos graves contra las personas de los Mossos d'Esquadra se desplaza de Gerona a Olot. Después de interrogar al personal del hospital y a los familiares, interrogan a los trabajadores del geriátrico que estaban de turno cuando murió Paquita. La gerocultora, que encuentra a Paquita agonizando, declara lo siguiente. Tenía la cara muy, no sé, extraña. Se le salían los ojos y la lengua tenía un color gris negro. No sé, una cosa rara. La preguntan si podía haber ingerido ella algo voluntariamente y ella asegura que no, que Paquita tenía la movilidad muy reducida. El segundo en el interrogatorio es Joan Vila. A las 7 o 7:30, cuando estaban cenando las internas, ¿dónde estaba usted? A las 7:15 estaba arriba. ¿Usted fue en algún momento a la habitación de la señora Paquita? No. Estaba poniendo a unas señoras en la cama. La primera impresión que tienen los Mossos es que parece haber algo más en las declaraciones de Joan. Se piensa mucho en las respuestas e intenta valorar la intencionalidad de los Mossos en las preguntas. Mantiene en su declaración que no entra en la habitación de Paquita, pero enseguida las cámaras de vigilancia revelan que miente. Se ve cómo entra en el pasillo, y a eso de las 20:43 entra en un cuarto donde guardan los productos de limpieza. Permanece ahí 1 minuto y acto seguido se dirige al pasillo que da a la habitación 226, habitación de Paquita. Cinco minutos después se ve que aparece de nuevo en el pasillo y se dirige a un lavabo. Al cabo de unos segundos se dirige hacia unas escaleras. A los 10 minutos, otra auxiliar entra en el pasillo camino a la habitación de la anciana. Cuando la encuentra agonizante, llama a Joan, que según ella siempre sabe qué hacer. Él dice, no hace falta que aviséis a la ambulancia, se está muriendo.
Paquita está viva cuando Joan hace esta afirmación y según las declaraciones de la compañera, la anciana se percata y abre mucho los ojos cuando oye esto. Declaraciones posteriores del personal de la Caritat y los familiares de Paquita dicen que según las afirmaciones de la anciana, ella y Joan no se llevaban bien. Paquita le llamaba malnacido y se había quejado de que había intentado matarla y de que le había intentado pinchar, pero no se le hizo mucho caso ya que padecía demencia. Pero volvamos con el interrogatorio policial. Al ver que está acorralado, que la cosa se va estrechando, que o debe mentir o ya no puede omitir la información, cuando sabe que tenemos las cámaras, él lo reconoce. Dice, sí, sé que hay cámaras en la Caritat. Se detiene un momento, piensa y dice, he sido yo el que le ha hecho ingerir un líquido a esta persona. Esa noche Joan duerme en el calabozo de la comisaría de Olot y a la mañana siguiente la policía, el juez y el fiscal acompañan a Joan a la Caritat para reconstruir los hechos. En el vídeo de los Mossos se le ve muy nervioso, llorando. El fiscal le pregunta cómo vio a Paquita y él dice que no estaba bien, que estaba tosiendo. Cuando le pregunta qué se le pasó por la cabeza, dice que quería ayudarla, que tenía la boca abierta y que con una jeringa le introdujo el líquido en la boca. Afirma que en un principio quería darle una sobredosis de pastillas, pero que luego se lo pensó mejor y fue a buscar un producto de limpieza, al parecer ácido desincrustante. No obstante, él dice que no se fijó en qué bote era, que llevaba unos días que no estaba bien y que bebía mucho. Calimocho con Coca-Cola, concretamente. Afirma, de hecho, que lo bebió, pero que no se acuerda si antes de matarla o después. Le dice al juez que sufría mucho viendo a las señoras sufrir y que quería ayudarlas. A mí no me parecía que hiciera nada mal. Quizás cualquiera que se hubiera encontrado en mi sitio, delante de gente en fase terminal, hubiera hecho lo mismo. Yo he ayudado a personas, pero ante la sociedad esto no se ve bien. Para mí es lo correcto. Lo que ocurre es que quizás yo no era la persona idónea para hacerlo. Yo en el caso de encontrarme como estaba aquella gente, quisiera que me hicieran lo mismo. Yo no podría soportar que me levantaran con una grúa, que me lavaran el glúteo y los genitales, ir con pañales. Recuerdo a una mujer que estaba tan mal que cuando pasaba por delante de un espejo se saludaba a sí misma. Yo ya haría un testamento vital para que no me dejen vivir así. Ante las preguntas de si había hecho algo así a otras pacientes, dice que no. Ante esta afirmación, Joan Vila miente de nuevo. Al día siguiente de haber sido detenido, se entera de este hecho Ana, la sobrina de Sabina Masllorels Sala, quien ha muerto 5 días antes que Paquita. Les dice a los Mossos que el dueño del tanatorio les preguntó si su tía había tenido mascarilla en el hospital, ya que tenía unas marcas moradas en la cara. Estaba totalmente con la cara desencajada, tenía la boca abierta, no paraba de vomitar y expulsar sangre, la lengua afuera, muy hinchada. Después de encontrarse con esta nueva información, los Mossos preguntan a Joan por la muerte de Sabina, y él lo reconoce una vez más. Estaba sola en su habitación, medio dormida. Le introduje el líquido en la boca con una jeringuilla. Ella no dijo nada. Pareció como si se ahogase. Luego avisé a la enfermera Dolores García, que dijo que seguramente había sufrido una hemorragia interna. No tardó en morir. Después de esta muerte, Joan acude al tanatorio a acompañar a la familia y ésta se muestra muy agradecida por el trato por su parte a Sabina en el centro. De hecho, le invitan a quedarse a una ceremonia mucho más íntima y mucho más familiar. Horas más tarde de esta nueva confesión, ante la visita de su abogado, Joan le dice que quiere confesar al juez lo que ha hecho. Reconoce que además de a Paquita, ha ayudado a morir a Sabina Masllorels Sala, como hemos dicho, el 12 de octubre y a Montserrat Guilamet Bartrolich el 16 de octubre. Montserrat se encuentra en una silla de ruedas por una mala caída y varias operaciones, pero está bastante contenta debido a que va a ser bisabuela por segunda vez.
Le di de beber lejía con un vaso de plástico blanco. Tuve que dárselo yo, porque ella no podía. Le dije, verás que ahora te encontrarás bien. Yo pensaba que le estaba ayudando, que le facilitaba la vida porque había perdido la cabeza, tenía vómitos y el cuerpo rígido. Me daba mucha pena. Ella empezó a toser. Tosió mucho. Tenía como angustia y parecía que quería vomitar. Me marché y fui al comedor a repartir cenas a otros ancianos. Después de administrar este producto a Montserrat, una compañera de Joan ve que la mujer parece estar ahogándose e intenta aspirar lo que había ingerido la anciana, pero no puede sacar mucho. Al ver que no mejora es trasladada al Hospital Sant Jaume. Allí y ante sus familiares intenta quitarse la mascarilla de oxígeno varias veces. Sus hijos se lo impiden y a día de hoy se preguntan si no sería un intento de Montserrat de intentar avisarles de algo. Al cabo de unos minutos vomita sangre y muere. A pesar de los signos sospechosos, debido a que parece tener quemaduras en las mucosas, se certifica como muerte natural. Cuando Joan confiesa las 3 muertes, le preguntan si ha provocado más muertes y dice que puede ser, pero que no se acuerda. Ante esta tesitura, se pide una orden judicial para acceder a la vida laboral de Joan y para acceder a las muertes que se han producido en el geriátrico. Cuando él está trabajando, las muertes parecen aumentar. Cuando analizan los datos, en 5 años ha habido 59 muertes en la residencia y Joan ha estado presente en 27 de ellas. En las 9 muertes que se producen en 2010, estaba trabajando en 8. El juez ordena la exhumación de 8 cuerpos susceptibles de haber sido asesinados por Joan y el 22 de noviembre se producen estas exhumaciones. Los cadáveres se encuentran en avanzado estado de descomposición, así que sería difícil encontrar sustancias tóxicas. Se encuentran psicofármacos en el encéfalo y el hígado, pero no se puede analizar la sangre porque en este momento la sangre ya es inexistente. Así que el forense afirma que no se puede establecer la cantidad del tóxico en el cerebro y el hígado, por lo que la causa de la muerte al finalizar la autopsia resulta indeterminada. Y las otras 7 autopsias resultan en lo mismo. El 30 de noviembre, y seguramente por consejo de su abogado, pide declarar voluntariamente ante el juez. El juez le nombra persona a persona las susceptibles de haber sido asesinadas por él, y él dice si sí o si no. Finalmente confiesa 8 asesinatos más. En total, junto con el de Paquita, Sabina y Montserrat, 11 asesinatos. El 29 de agosto de 2009 asesina a Rosa Babures Puyol, de 87 años, mediante la ingesta de una mezcla de fármacos. La memoria me falla a veces. Sé que era cosa de horas. La familia decía que quería ir a Peralada y la enfermera dijo que fueran. Ella se ahogaba mucho y fui a buscar unas pastillas y se las di. Esto se lo das a una persona normal y duerme 24 horas, pero después ya se despierta. El 19 de octubre asesina a Francisca Matilde Fiol, de 88 años. ¿Le pinchó con una de estas jeringuillas que llevan insulina? Sí, pero yo solo le puse medio lápiz de insulina. ¿Sabe que eso podía provocarle la muerte? No, yo no pensaba que estaba cometiendo un asesinato. Yo veía el sufrimiento. La quería mucho porque habíamos sido vecinos. El 14 de febrero, ya de 2010, asesina a Teresa Puig Boixadera, de 89 años, mediante la ingesta de fármacos. El 27 de junio, a Isidra García Aceijas, de 85 años, pinchándole insulina. El 18 de agosto, a Carme Vilanova Viñolas, de 80 años, mediante la ingesta de fármacos. El 21 de agosto, a Luis Falleras Claret, de 84 años, mediante psicofármacos. El 19 de septiembre, a Joan Canal Julià, de 94 años, mediante psicofármacos. El 25 de septiembre, a Montserrat Canalias Muntada, de 96 años, también mediante psicofármacos. Y ya, como hemos dicho, el 12 de octubre a Sabina, el 16 de octubre a Montserrat y el 17 de octubre a Paquita. Antes de los 3 últimos asesinatos se muestra más irritante de lo normal.
Esta circunstancia coincide con el hecho de que se vuelva más violento y cruel. La noche del 17 de octubre, según sus propias declaraciones, se siente pletórico con el asesinato de Montserrat. Mezclar la medicación con el alcohol me causaba euforia, alegría y energía. Me hacía sentirme como Dios con ese poder de matar. En cuanto a su modus operandi, actúa a escondidas a partir de las 7 de la tarde, cuando la enfermera termina su turno laboral, y siempre en sábados, domingos y festivos, cuando hay menos personal. Entonces él alarga su turno y se queda con los ancianos. Les asesina en un principio y según sus declaraciones, y a falta de evidencias concluyentes en las autopsias realizadas, con una sobredosis de fármacos a 6 de ellos, inyecta insulina a 2, y a las 3 últimas, como ya hemos dicho, con sustancias cáusticas como lejía o ácido desincrustante. Después prepara los cuerpos para los velatorios. Las maquilla, peina y pinta las uñas. Algunas opiniones dicen que preparaba los cadáveres para ocultar los signos que pudieran hacer ver que no habían sido muertes naturales, como las quemaduras en la nariz o la boca. Desde que comienza a trabajar en el año 2006 en el geriátrico, hace un comentario recurrente a sus compañeros. Les dice que todas las ancianas se le mueren a él, como si estuviese gafado. Pero yo en ese momento tampoco era consciente de que era yo el que estaba provocando todo aquello. Y cuando empezó, una chica nueva, incluso le dije que debía ir acostumbrándose a ver muertos. El 27 de mayo de 2013 comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Gerona. Es acusado del asesinato de 11 personas, los cuales confiesa, pero afirmando que quería ayudar a las víctimas. La Fiscalía pide en un principio 194 años de prisión por los 11 delitos de asesinato con alevosía, debido a que las víctimas se encontraban solas e indefensas en sus habitaciones y que no tenían a nadie que les ayudase, debido a que Joan perpetraba los crímenes cuando había poco personal en el geriátrico. En los 3 últimos crímenes se aplica la agravante de ensañamiento. El ensañamiento se recoge en el artículo 22.5 del Código Penal y lo define como aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. La línea de defensa del abogado está enfocada a que Joan tiene una alteración psíquica que le hace percibir que las muertes son un acto bueno. Quiere hacer ver que eran muertes por eutanasia para conseguir un atenuante o incluso una eximente. A mí me sabe muy mal cuando se dice intención de matarla. Yo no tenía ninguna intención, yo las quería mucho a estas personas. La caridad era mi vida. El equipo de psiquiatras afirma lo siguiente. En su infancia y en su desarrollo busca cosas. Una de las cosas en las que él encuentra un interés obsesivo es en el tema de la muerte. Empieza a obsesionarse con el tema de la muerte y a investigar sobre el tema de la muerte. De alguna forma convirtió eso en su propio laboratorio de muerte. Y también relacionan el comportamiento de Joan con el trauma que tuvo cuando era pequeño con la muerte de su tía. La importancia de este sufrimiento antes de la muerte va relacionado con que la tía es la única persona. Él reconoce, nos dice que tiene un vínculo afectivo, que le cuenta sus problemas. Y en los peritajes también se habla de su frustración sexual. No hablamos de homosexualidad. Estamos hablando de una persona que desde pequeño tiene la sensación de que es una mujer en el cuerpo de un hombre. Y esta sensación le provocará un rechazo desde pequeño cuando juega con muñecas, desde que se viste, ya un poco más mayor, con cosas de su madre, provocará una sensación de no saber qué hacer. Estamos hablando de una persona que no sabe lo que siente. Se llega a la conclusión de que Joan no tiene rasgos psicópatas, ni trastorno antisocial de la personalidad, ni algún otro trastorno que pudiera impulsarle a cometer los delitos. Los psicólogos dicen que tiene un malestar psicológico crónico que le plantea dificultades en sus actividades sociales convencionales y en su equilibrio emocional.
Hablan de que todo ello le ha provocado un trastorno, sin embargo se llega a la conclusión de que sabía lo que hacía perfectamente. Estamos ante un sujeto con un estilo de vida independiente, evitativo, con rasgos depresivos y esquizoides. El jurado popular finalmente descarta por unanimidad que padezca alguna alteración psíquica y el 21 de junio de 2013 sentencia a Joan Vila Dilmé a una pena de 127 años de cárcel por el asesinato de 11 personas con el agravante de alevosía y en 3 de ellos con el de ensañamiento, con un cumplimiento máximo de 40 años y aplicando el atenuante de confesión. En definitiva, el señor Joan Vila no tiene ninguna enfermedad mental que disminuya sus capacidades volitivas e intelectivas y la motivación sí que era conseguir un beneficio, pero un beneficio suyo. La responsabilidad civil derivada de los crímenes asciende a una indemnización de 369.000 euros a los familiares de las víctimas. Después de la sentencia, la defensa interpone un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando que se vulneró la presunción de inocencia de su cliente, condenándole utilizando solo la confesión como prueba y los análisis de las autopsias que de hecho habían sido indeterminados. No obstante, el tribunal confirma la sentencia el 24 de febrero de 2014. Tiempo después, el recurso de casación que también interpone la defensa de Joan ante el Tribunal Supremo también es desestimado el 10 de octubre de 2014. Joan Vila se encuentra en la prisión de Figueres. Se adapta muy bien a su nueva vida en prisión y pasa las mañanas trabajando en la lavandería y las tardes leyendo en la biblioteca. Yo solo quiero pedir perdón por todo lo que he hecho y por haber llegado a estos extremos. En primer lugar, y para entender un poco el perfil de Joan Vila, vamos a hablar de los tipos de ángeles de la muerte existentes. Pero hoy no voy a hablar de todo lo que se tiene que saber sobre ellos, ya que en otro episodio, y a petición de un fan, hablaré sobre un perfil también digno de mención, Harold Shipman, o como se le conoce, el Doctor Muerte. Pero como he dicho, hoy nos vamos a centrar en Joan Vila. Los ángeles de la muerte son asesinos que se ubican en el ámbito sanitario por la sencilla razón de que disponen con facilidad de las víctimas. Asesinan con alevosía a 2 o más personas en momentos temporales diferentes. La casuística existente en un principio habla de 2 tipos de ángeles de la muerte. En primer lugar, asesinos por vocación por la medicina. Tienen un interés patológico en el poder y el control sobre la vida y la muerte. En segundo lugar, está el tipo que se considera que sufre el síndrome burnout, es decir, síndrome de desgaste profesional, ya que después de años de tratar con pacientes, sobre todo personas dependientes y ancianos, llegan a un estado de agotamiento emocional. Al contrario de lo que pueda parecer, como ya hemos mencionado, Joan Vila, según los análisis psicológicos y psiquiátricos, no tiene rasgos psicopáticos, ni un trastorno antisocial de la personalidad, ni ningún otro trastorno que en principio le hubiera hecho asesinar a 11 personas. Para mí hay 2 factores clave en Joan que pudieran llevarle al asesinato. En primer lugar, querer tener un control sobre lo único que podía controlar, que era la vida y la muerte de los ancianos. En su vida no controló su sexualidad y por consiguiente sus sentimientos, no controló su acné, ni sus temblores de manos, ni su ansiedad, ni su memoria, ni su vida profesional. Es decir, todo en la vida de Joan le sobrepasaba y encontró algo sobre lo que tenía poder y seguramente algo que le subía la autoestima, el asesinar a ancianos. Recordemos además que hemos mencionado en el episodio que al día siguiente del asesinato de Montserrat se sentía pletórico. Estos actos además eran facilitados por su consumo de alcohol. En este caso, el alcohol, en mi opinión, es un precipitante. Recordemos, por ejemplo, que hablamos de que en el caso de Richard Chase, y aunque obviamente no tengan nada que ver los 2 perfiles, las drogas no eran un precipitante. Pues en el caso de Joan yo considero que sí. El alcohol le daba ese impulso necesario. En segundo lugar, pudiera haberse visto afectado por la muerte de su tía, con tanto sufrimiento, y por eso quiso ayudar, entre comillas, según sus palabras, a estas personas.
En ningún caso, esto que quede claro, las ayudó, partiendo de esta base. Pero él en su realidad, y al menos al principio, podía llegar a sentirse así, marcado por este trauma. Hecho que también puede coincidir con que 9 de las víctimas fueran mujeres y tan solo hubiera 2 hombres. Sin embargo, algunas de las muertes, por no decir todas, contradicen su versión de ayudar debido al sufrimiento innecesario que les hizo pasar. A las 3 últimas especialmente. Esto puede explicarse como se explica la evolución de cualquier otro asesino en serie. Se vuelve más violento con los asesinatos y además acorta el periodo de enfriamiento y llega un momento en el que no puede controlar el impulso de asesinar. También puede coincidir con el hecho de que pudiera llevarse especialmente mal con estas víctimas. Ya hemos dicho que intentó agredir a Paquita antes de su asesinato y que la mujer le insultaba y afirmaba que quería matarla. En cuanto a Sabina y Montserrat, no he encontrado versiones que digan que se llevaran mal. Pudiera ser incluso que las tuviera especial manía por sentir que le daban más trabajo, ya que según algunas declaraciones, antes del asesinato de Sabina se encontraba especialmente irritado y sobrepasado por el trabajo. Y esta es la historia del primer ángel de la muerte español, que sepamos. Historia de un asesino que decía ayudar a las personas que estaban sufriendo y que nunca se ha arrepentido debido a que continúa afirmando que hizo lo correcto. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter, en Crimi en Serie, donde subiré fotos y curiosidades a lo largo de la semana. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. También podéis uniros al canal de WhatsApp, donde comparto lo mismo que en iVoox y en Twitter. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene con un especial de Navidad y último episodio para público general de la temporada.